Muy buenas tardes. Soy el profesor José Pascual Guzmán de Alba. Tengo el gusto de presentarme ante ustedes para tocar temas de mucho interés relacionadas con las dos lenguas de las que tomó nuestro idioma una gran parte de su estructura. Vamos a ir estudiando de una manera alternada el latín y el griego. Quiero ir viendo con ustedes en forma simultánea, pero en un programa, en una parte el latín, en otra el griego, y el interés de ustedes pues nos irá dando la pauta para ir insistiendo en los temas que ustedes señalen. Quiero decir de principio que el latín y el griego tienen una estructura similar. Los lingüistas, los etimólogos, nos hablan de que estos dos idiomas son lenguas de flexión, al igual que es el español y las lenguas neolatinas. Es decir, que van teniendo variantes. Pero en el caso del latín y del griego, se habla de flexión sintética, es decir, van variando en los casos gramaticales las palabras según su función que tienen en la oración, con terminaciones, con desinencias que se van añadiendo a la raíz. Entonces, de una manera abreviada, se puede decir que los idiomas de flexión sintética son aquellos que constan de raíz y morfemas y tienen esas variantes, como lo vamos a ir viendo a lo largo de las exposiciones. El castellano y muchas de las lenguas derivadas, las neolatinas, van variando los casos por medio de partículas o preposiciones u otras palabras que acompañan en la oración y van indicando las distintas funciones. Ahora bien, comenzando con el latín, pues sabemos que su origen se remonta a unos 700 años antes de Cristo y recibió influencia desde el inicio del griego, por la presencia de los griegos en la Magna Grecia, que es la parte sur de Italia, la isla de Sicilia, etc. Entonces de ahí fueron recibiendo esa influencia, aparte de otros elementos de los pueblos que lo rodeaban, pues como eran los etruscos, los sabinos, los samios, etc., ¿no? Y hacia el año, claro, como todos los idiomas se fue perfeccionando, fue tomando una estructura, que es la que nosotros conocemos al estudiar esa lengua. Y en el caso del griego, pues es anterior al latín. El griego, pues hablamos de sus inicios desde el 1200 a 1500, 1200 antes de Cristo, en los diversos dialectos que se formaron en la misma Grecia, el ático, el dórico, el jónico, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora hablando de los orígenes específicamente del latín. El latín tiene su nombre precisamente como sermo latinus o lingua latina, porque se habló en la región que se conocía como y se conoce actualmente como Lacio, el Lacio. En latín es latium, de ahí latinum, porque era la lengua de la región latina. Entonces, el latín pues también comenzó a evolucionar desde sus fases prehistóricas y se comenzó a manifestar en los textos más antiguos literarios del siglo IV antes de Cristo, hasta llegar a la Edad de Oro de los grandes escritores clásicos que leemos y conocemos en la historia, ¿verdad? Como son Horacio, Virgilio, Cicerón, Julio César, etcétera, ¿no? Entonces, el latín tiene para nosotros una mayor cercanía, primero porque la estructura castellana es casi podemos decir que en un 80%
derivada de la estructura latina. Las letras del alfabeto latino son incluso las letras que, digamos, heredó el español o el castellano. Son 28 letras en el latín, que son A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, la TH aspirada, la Y, la X, la Z. Vemos que varias letras no aparecen ahí, como son, por ejemplo, la ñ. No hay letra ñ en latín inicialmente. Hay un sonido de ñ, que es de la GN, se pronuncia como ñ, como iremos viendo en la pronunciación y en las diferencias que hay respecto al español. Ahora, hay aspiradas como la PH, la TH, que son letras que llegaron al latín derivadas del griego. Se suman entonces las 28 letras. Su figura, tanto en minúscula como en mayúscula, son iguales que en el español. Por eso no representan un mayor problema de habituarnos a su vista y a su lectura, con pequeñas variantes en la pronunciación que se irán señalando. No hay sonido de L. Hay muchas palabras con doble L, pero se consideran la doble L en este caso, se separan las L's en sílabas diferentes. Ahora bien, en este caso, al hablar de la estructura y de la morfología latina, podemos decir que son las mismas partes de la oración que tiene el español. El español precisamente se derivaron del latín. El latín no tiene artículo, carece de artículo. Entonces, las partes variables de la oración en latín son las mismas que en español, menos el artículo. Son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Y las partes invariables, por igual, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Al hablar de uno y otro idioma, del latín y del griego, nos vamos a dar cuenta de que es fundamental el que dominemos los casos gramaticales. Los casos gramaticales son básicos para la correcta escritura y el perfecto dominio de tanto del latín como del griego. Sobre todo al hacer las traducciones. Nosotros llamamos ejercicios de tema en uno y otro idioma cuando pasamos del español al latín y del español al griego. Son ejercicios de tema. Y ejercicios de versión son cuando tenemos un ejercicio en latín o en griego y lo traducimos al español. Entonces, para que nosotros comencemos a usar correctamente y a escribir y a aprender la estructura latina y griega, tenemos que dominar los casos gramaticales. Los casos gramaticales son los diversos oficios que viene desempeñando un sustantivo, un nombre en la oración. También hay variantes y casos gramaticales, lógicamente, en el adjetivo y en el pronombre, pero con sus variantes y sus aplicaciones específicas. Ahorita nos concretamos a las variantes de los casos gramaticales de los sustantivos. Al hablar de los casos gramaticales, son los mismos que hay en español. Son 6 casos: el nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo, el dativo y el ablativo. Al hablar nosotros en español, por ejemplo, queremos declinar la palabra rosa
decimos, el nominativo es el que nombra el objeto, persona, cosa de la que estoy hablando. Y digo, la rosa. La rosa es caso nominativo. Si voy a decir, oh Rosa, qué hermosa eres, ahí Rosa ya no es nominativo. Hay una exclamación, una llamada o una admiración, se llama caso vocativo. Si digo a la rosa, ahí es un caso acusativo. Si digo de la rosa, es un caso genitivo. Si digo para la rosa, es un caso dativo. Y al decir por la rosa, con la rosa, en la rosa, con todas las circunstancias o complementos circunstanciales que se dice del lugar, tiempo, modo, cantidad, entonces tenemos el caso ablativo. Eso estoy mencionándoles el ejemplo en español. El caso acusativo se llama complemento directo. El caso dativo se llama complemento indirecto, que se significa normalmente con las partículas o preposiciones a o para. Y el caso genitivo se conoce como complemento determinativo. Va indicando quién es el poseedor de algo, de una cosa, el poseedor. Y el caso ablativo se llama complemento circunstancial. Cuando veamos en el griego vamos a ver que no hay ablativo. En el dativo están también las aplicaciones tanto del dativo como del ablativo. Ahora bien, el latín simplifica y dice, en el singular, dice la rosa, dice rosa. El vocativo también es rosa. El acusativo singular es rosam. Ahí ya vemos una variante, rosam. Las variantes son en las terminaciones de las palabras que se van añadiendo a la raíz de la misma. Son los morfemas. El genitivo es roce, con AE, se pronuncia como E, roce. Y el dativo también es roce. Y el ablativo es rosa. Ahora, el plural de esta misma palabra es nominativo roce, vocativo roce, acusativo rosas, genitivo plural rosarum, dativo plural rosis y ablativo plural rosis. Esto es muy importante para que nosotros podamos dominar, conocer desde el principio la estructura de la palabra y aplicarla correctamente. Yo en español digo, veo una rosa blanca. Veo una rosa blanca. La gramática me enseña que el complemento directo del verbo ver, aquello en lo que recae directamente la acción, es un acusativo. Veo a una rosa blanca. Eso es en español. En latín digo simplemente video rosam albam. Como vemos ahí el adjetivo albus, alba, album, que es blanco, tengo que concordarlo con el sustantivo al que acompaña en género, número y caso. Si se trata de una palabra de género femenino como es rosa, y si va en acusativo rosa, alba, también tomo la forma femenina del adjetivo y también le doy el mismo caso, albam. Y así lo que estamos aplicando ahorita en latín, vamos a ver que se aplica igual en el griego. Pero va a ser fundamental que entendamos de entrada perfectamente los casos gramaticales, porque eso es lo que nos va a llevar a conocer a fondo la estructura latina y con ello poder conocer incluso más a fondo la estructura de nuestro propio idioma castellano. Ahora bien, en latín tenemos
que todos los sustantivos, los nombres sustantivos de latín, están agrupados en alguna de las 5 declinaciones. Son 5 declinaciones nada más las que hay en latín. Y en alguna de ellas están agrupadas sustantivos y palabras latinas. El diccionario nos los va a ir enseñando y la práctica, de manera que nosotros podamos fácilmente reconocer a qué declinación pertenece una palabra. Normalmente hablamos de cómo se enuncia un sustantivo. En latín, lo mismo va a ser en griego. Un sustantivo se enuncia dando el caso nominativo y el caso genitivo de singular de una palabra. Si, por ejemplo, el diccionario me dice, me presenta la palabra, me dice rosa, rose, ae, es un diptongo ae, igual que el oe, este otro diptongo, se pronuncian como e, ae, oe, rosa, rose. Y nos dice la regla, todos los sustantivos cuyo genitivo singular es en e, ae, son de la primera declinación. Y tenemos una serie de sustantivos de género femenino cuyo nominativo es en a y cuyo genitivo es en e. Son de la primera declinación. Nos dice el caso genitivo de la segunda declinación, característico para todos los sustantivos que pertenecen a ese grupo, es en i. Y entonces nos presenta palabras como dominus, domini, con i el genitivo. Entonces, segunda declinación. Y así lo vamos a ver aplicado en otros sustantivos que se proponen como modelos de la segunda declinación. 4 modelos que vamos a ir enseguida viendo. Luego, la tercera declinación nos dice su genitivo de singular es enis. En sus diversos sustantivos y modelos, auris, auris, cubile, cubilis, genitivo enis, es característico de la tercera declinación. Luego nos dice la cuarta declinación, su genitivo es en nus. El modelo que se propone es manus, manus, genitivo en nus, la mano o mano. Y la quinta declinación nos dice son sustantivos en es, su nominativo es en es y su genitivo es en ei. Ejemplo, dies, diei, que es el día. Esos son los modelos para las 5 declinaciones. Ahora bien, volviendo a la primera declinación, sustantivos en a, ae, genitivo. Rosa, rose. Ya dijimos su declinación. El singular es rosa, rosa, rosam, rose, rose, rosa. En plural, denominativo a ablativo, rose, rose, rosas, rosarum, rosis, rosis. Esto es muy importante que memoricemos y que nos grabemos perfectamente en cuanto a la estructura de las palabras y que nos grabemos el orden de los casos gramaticales de los sustantivos. Porque si alteramos el orden, ya tendremos mayor dificultad en aplicar ciertas reglas generales que se dan. Por ejemplo, se dice que los sustantivos neutros, en latín y en griego, hay sustantivos de género neutro. También, en alguna forma en español, se aplica el género neutro. Muchas veces se expresa con el artículo en lo blanco, lo negro, lo verde, lo lejano. Una palabra con género neutro lo expresamos con lo. O también en una forma abstracta, la blancura, la negrura. A veces también con el sentido de neutro. Pero en latín es más fácil, lo mismo que en griego, de distinguir las palabras de género neutro, porque la gramática misma nos va indicando de qué género
o a qué género pertenece una palabra, qué género tiene una palabra. Esto lo vamos a ir viendo de esta forma ordenada para que podamos llegar a dominar en su estructura tanto el latín como el griego, y ya nos cueste menos trabajo entrar a los ejercicios que lógicamente tenemos que ir haciendo a lo largo de estas clases. Muchas gracias.